Hoy vamos a comenzar con la clasificación de las poáceas. Vamos a ir viendo las subfamilias y tribus. Yo les había dicho en la clase anterior que como es una familia muy grande y tan importante agronómicamente, hacemos acá la clasificación en subfamilia y tribus. Entonces, comenzando con la primer subfamilia, es Bambusoideas. Esta subfamilia se caracteriza porque las hojas tienen una constricción entre la vaina, esta sería la vaina, y la lámina. Esta es la constricción que se denomina pseudopecíolo, o sea, en apariencia es un pecíolo. Este carácter nos ayuda a reconocer las bambusoideas, porque ninguna de las otras poáceas tienen este carácter. También normalmente las hojas son lineal-lanceoladas, ya que la lámina foliar es lineal-lanceolada. Ya que estas plantas son las más primitivas dentro de las poáceas, de la familia poáceas, y que tienen este tipo de lámina, ya que viven normalmente en ambientes umbrófilos. Entonces, y tienen las flores, tienen también caracteres de primitivismo, como que poseen 3 lodículas, a diferencia de todo el resto de las subfamilias que poseen 2 lodículas, y también tienen estigma normalmente trífido. Estas, como son umbrófilas, o sea que viven en el sotobosque, normalmente son polinizadas por insectos, a diferencia de todo el resto de poáceas que son anemófilas. Los representantes de la subfamilia Bambusoidea son plantas no crans, o sea, son plantas carbono 3. Yo le voy a ir dando dentro de cada subfamilia si son crans o no crans, o sea, carbono 3 o carbono 4, la que ustedes vieron en morfología, vieron la estructura del mesófilo de las plantas crans, y acá van a ver qué especies tienen, son crans o no crans, y después en fisiología ven toda la parte fisiológica de estas plantas. Entonces, en esas 3 materias se uniría todo lo que representarían las plantas, ya sean carbono 3 o carbono 4. Dentro de esta subfamilia tenemos la tribu o sea, hay varias tribus, pero nosotros vemos 2 que son bambusias y olídeas. Las bambusias tienen la característica que eh, tienen una caña leñosa, que no es común dentro de las poáceas, tienen espiguillas plurifloras y tienen unas espiguillas también que son estériles, pero es muy difícil ver las espiguillas porque estas plantas florecen después de largos periodos vegetativos, 18, 20 o más años. Entonces ellas florecen y mueren. Por eso, normalmente para poder clasificarlas se utilizan caracteres vegetativos. Tenemos como ejemplo en nuestra zona Guadua chacoensis, que normalmente, bueno, la van a ver en la selva misionera, en Corrientes. Siempre está en el borde, cerca de ríos, arroyos o riachos. Y después tenemos esta especie, o como algunas otras guaduas, se utilizan para la construcción de templos, casas, también galpones, en lugares donde hay sismos, ya que ellas tienen la particularidad que resisten a los sismos. Se usan mucho en Asia estas construcciones hechas con guadua, o sea, con estas tacuaras, que son normalmente llamadas tacuaras.
Después tenemos otro género que es Chusquea. Podemos mencionar Chusquea Colou, que es del sur. Esta foto está tomada en uno de los 7 lagos de la ruta que va de San Martín de los Andes a Bariloche. Y tenemos Chusquea ramosísima, que se la encuentra en la selva misionera, que caen las ramas así a modo de cortinas, borde de la selva, y también la podemos encontrar en los islotes de selvas de corrientes. Después hay otra especie en nuestra zona, en la selva misionera, que es Merostaquis multiramea. Eh, Pasando a las tribus olirias, estas ya no son leñosas, tampoco tienen esos periodos de floración tan largos, florecen todos los años y son herbáceas. Crecen en el sotobosque, por eso muchas veces se la usa como césped en lugares umbrófilos, o sea, donde hay muchos árboles que hacen sombra y no crece el césped. Y tienen, son diclino-monoicas, tienen una espiguilla femenina, que es la que ven a la izquierda, y tienen una espiguilla masculina. Acá en la inflorescencia pueden ver que estas son las espiguillas femeninas y estas que observan acá serían las masculinas. Tenemos la más representada en nuestra zona, es Olira latifolia, que le dicen también arroz macuco. Inclusive en el Parque Nacional Iguazú hay un sendero que se llama Macuco, haciendo referencia a esta especie. Después tenemos su familia Erartoideas. Erartoideas tiene una sola tribu, que es la tribu Oricias. Estas son plantas también no CRAN, o sea, son carbono 3, y las oricias tienen la particularidad, o sea, a partir de acá, las hojas no van a tener esa construcción a modo de pseudopecíolo como veíamos en las bambusoideas. O sea, todas las restantes subfamilias que veamos ya no van a tener ese tipo de hojas. Acá en las oricias, la subfamilia Lactoideas, la tribu oricias, tenemos que la espiguilla tiene las glumas reducidas. Estas glumas están representadas por un cuerpo bilobo en la base de la espiguilla, como se señala en la imagen. Después tenemos acá en la base, después de esas glumas reducidas, tenemos 2 lemas estériles. Mucha gente cree que esas son las glumas, pero en realidad son 2 lemas estériles, o sea, lemas de flores que se han reducido. Y después tenemos la lema fértil, que es la que nosotros vemos en la espiguilla de arroz, y después la lema fértil y una pseudopálea. O sea, acá el antesio, a diferencia de todas las otras poáceas, está formado por 2 lemas. Una que se le llama pseudopálea porque hace de pálea, pero en realidad es una lema, porque hay una gran reducción de flores en la espiguilla del arroz. Entonces, de las 2 flores superiores, se reducen las 2 páleas. Nosotros en todas las subfamilias vamos a mostrar, y en las tribus, vamos a mostrar acá representada la espiguilla con estos esquemas que nos ayudan a interpretar las reducciones que se pueden producir. Entonces, lo que está en líneas de puntos serían las piezas que se reducen, y lo que está en línea continua son las piezas que se mantienen, o sea que no sufren reducciones. Entonces acá se ve bien, si ustedes observan en el esquema, se ve bien esa lema estéril, o sea que se redujo, la otra lema estéril, que sería la que estaría de este lado, y después
la espiguilla inferior, que la flor inferior, perdón, que está reducida, la flor que le sigue también reducida, y de las flores apicales se reducen las lemas, las páleas, perdón, y queda, y se reducen partes de la flor, queda una sola flor hermafrodita, que muchas veces al producirse esa reducción, como en el caso de Oryza sativa en el arroz, llega a tener hasta 6, 9 estambres, porque quedan los estambres de las flores que se han reducido. Después tenemos el caso de Luciola, otro género de las oríceas, que tiene flores unisexuales. O sea, esta sería la flor femenina y esta sería la flor masculina con 6 estambres. Acá podemos ver la lígula siempre en las oríceas, es membranácea. Puede tener diferentes formas, pero siempre va a ser membranácea. Como ejemplos podemos mencionar a Luciola peruviana, que es el pastito de agua. Las oríceas son plantas que crecen en ambientes ya sea acuáticos o palustres. Entonces, acá los pastitos de agua normalmente están en bañados, y podemos ver en la imagen que se puede observar el agua. Acá estaría la inflorescencia, y estas le llaman pastito de cañada o pastito del agua o pasto cañada. Son forrajeras de bañado, pero también en cultivos de arroz son malezas. Esta es la lígula, que es muy importante porque al ser una maleza de arroz es importante poder reconocerla, y entonces, bueno, tiene este tipo de lígula que es bien membranácea, pero que es aguda. Después tenemos otro ejemplo que es Laercia exandra, que le dicen también arrocillo o pasto arroz o pastito de agua, que se diferencia del anterior porque tiene la lígula truncada. Es membranácea pero truncada. O sea que nosotros al estado vegetativo podemos diferenciar estas dos especies por las lígulas. La inflorescencia, en el caso de Laercia exandra, es muy parecida a la del arroz, pero tiene en las carinas, tienen estos pelos duros que son antrorsos. Así que esa sería la espiguilla de Laercia exandra. O sea, ambas son forrajeras de bañado, le dicen engordadoras del ganado, son muy buenas forrajeras, pero en plantaciones de arroz son malezas. Después tenemos dentro de las oríceas, tenemos una especie que se llama Oryza latifolia, que es nativa y que también se puede comportar como maleza de arroz. Y tenemos otra especie que es Rhynchorhiza subulata, y también se la encuentra como maleza de arroz. Y después tenemos la Oryza sativa, que es el cultivo de arroz, que ustedes saben, o algunos capaz que no, se hace acá en nuestra zona, se hace en un periodo de secano, y después se inunda, y todo el resto del ciclo del arroz se hace bajo inundación. Después tenemos la subfamilia Pooideas. Esta subfamilia son plantas también carbono 3, o sea, no crans. Normalmente viven en climas templados a fríos, y pero también hay representantes en nuestra zona. Lo que pasa es que son más abundantes en climas templados fríos. Tienen yo quiero que observen algo en esta subfamilia que vamos a ver, excepto la última, que es Panicoidea, tienen la característica que la articulación de la raquilla está por encima de las glumas. Estas verdes son las glumas,
y acá estaría, estas dos líneas paralelas representan la articulación de la raquilla. Recuerdan que en el primer teórico de Poáceas yo le hablé de la articulación de la raquilla. Otra característica que tienen estas subfamilias, que las van a diferenciar de panicoideas, que es la última que vamos a ver, es que las flores que se reducen son las apicales. O sea, siempre ustedes van a ver acá que las que se reducen son las flores apicales. Y las flores del medio y basales son las que se desarrollan, o sea, tienen sexualidad y van a dar fruto. Entonces, acá dentro de la subfamilia Apoideas pueden haber espiguillas plurifloras o espiguillas unifloras. Fíjense que siempre la que se reduce es la superior y siempre la articulación de la raquilla está por encima de las glumas. Acá vamos a ver las tribus. O sea, dentro de la subfamilia Apoideas vamos a ver las tribus: ordeas, melicias, estipias, poeas y bromeas. La tribu ordeas es la tribu del trigo o de la cebada, que tiene la característica que sus espiguillas son plurifloras. Acá podemos ver una espiguilla, se reducen las superiores, y esta sería la espiguilla del trigo, y la inflorescencia es una espiga densa. Siempre ustedes van a ver, todas las ordeas tienen esa espiguilla densa. Como el trigo, la cebada, el centeno, siempre tienen ese mismo tipo de inflorescencia. Entonces acá tienen la inflorescencia del triticum y bueno, acá tienen un Hordeum vulgare que es la cebada. Acá está el ejemplo de Hordeum vulgare, la cebada, con sus granos, o sea, sus cariopsis, que es lo que llamamos normalmente granos. Después tenemos el centeno, que es secare cereales. Acá se muestran también sus granos. Todos estos son cultivos. Y después, siguiendo con la subfamilia Apoideas, vemos las tribus melicias. Melicias no tienen así representantes de importancia agronómica, pero tienen representantes en los campos naturales, y tiene una especie muy, muy particular que mencionábamos en la primera clase, que es Melica sarmentosa, que es una de las pocas gramíneas que es trepadora. Esa se puede observar en el borde de la selva misionera, en el margen. También acá en Corrientes se puede observar los islotes de selva. Se puede observar esta especie que es trepadora. Después tenemos Melica macra, y estas tienen espiguillas plurifloras. Tienen las características epoideas, con las flores que se reducen las apicales, y la articulación de la raquilla por encima de las glumas. Y después tenemos una especie muy particular que tiene una modificación para su diseminación por el viento, que es Melica argyria. La lema se ensancha a modo de abanico, así flavelada, entonces eso permite que se disperse por el viento. Después tenemos la tribu Estipias. La tribu Estipias es una tribu muy importante, aunque es la mayor parte de sus representantes están en zonas templadas a frías, pero nosotros tenemos en nuestra zona algunos representantes y que son importantes. La característica de esta tribu es que la articulación de la raquilla está por encima de las glumas, tiene dos glumas bien desarrolladas. La lema de la flor fértil tiene una arista, que es una arista apical. Y después, bueno, está la flor reducida, o sea, es una espiguilla uniflora con una arista apical en la lema. Entonces acá se puede observar, este es el antecio con su lema, con su arista,
Y bueno, tiene la flor masculina, la flor con su parte masculina, y acá estarían los estigmas de la femenina. La articulación de la raquilla está por encima de las glumas. Entonces, esa arista apical, como podemos ver acá en esta imagen de un representante de una estipia, se puede ver bien cómo es esa arista apical. Son las que comúnmente nosotros llamamos flechilla. Alguno habrá jugado en el campo con estos antecios de la flechilla. Esta arista apical tiene una particularidad que es la parte basal es retorcida, después puede tener un cambio de dirección que se llama genículo, a veces otro, y esos caracteres se tienen en cuenta en su clasificación. Tenemos, acá está un antecio de una estipia en detalle para que puedan ver cómo es. Y tenemos como ejemplos, tenemos una especie muy común en nuestra zona, que es Nacella neesiana. Algunos la pueden conocer como estipa neesiana, pero actualmente su nombre es Nacella neesiana, y es la que yo le decía que le llamamos flechilla. Acá tienen una imagen de un flechillar, o sea, donde hay una gran población de flechillas, y que son muy molestas cuando uno camina en el campo. ¿Por qué? Porque tienen en la base del antecio, el antecio siempre es cartáceo, es fusiforme, o sea, tiene esa forma que vemos, y convoluto, o sea, envuelve completamente a la pálea, y la pálea es muy pequeña y alina. O sea, acá la flor está protegida únicamente por la lema. En la base, en esta especie, tiene un resto de raquilla que es punzante, que es lo que a nosotros se nos clava en los pantalones o en la ropa, y que a los animales también se les puede clavar en las mucosas y traer problemas después de infecciones, de parasitosis. Y por esa zona lastimada. La, la flechilla o nacella neesiana en nuestra zona es una muy buena forrajera, pero necesita un muy buen manejo porque nosotros no tenemos que dejar que florezcan, porque una vez que están los frutos, son dañinas para los animales. Entonces, con un buen manejo, son muy buenas forrajeras, y acá no se la valora mucho, pero es una forrajera invernal. O sea, fíjense que nosotros en el invierno tenemos escasez de pastos, y esta sería un muy buen recurso, bien manejada, por supuesto, de no dejarla que florezca. Después tenemos otra especie también nativa, pero así que no tiene importancia como forrajera ni como es Piptaquetium, una de las especies en montevidense, la que está en la foto. Y la diferencia de Piptaquetium con Stipa o con Nacella, es que acá la arista es excéntrica, o sea, no sale bien en el centro. Les quería explicar que acá, vieron que yo les dije que en la base de la arista era retorcida. Lo que hace esta arista tiene una función en el antecio, que es cuando el antecio cae al suelo, queda normalmente como parado en la tierra por esta parte que tiene acá punzante. Entonces, cuando hay humedad, esta arista que es retorcida se estira. Entonces, al estirarse, hace una torsión del antecio y hace que el mismo se entierre. O sea, fíjense que el antecio, mientras hay sequía, queda en la superficie. Y cuando hay humedad, que ahí va a poder germinar, entonces ahí lo mete al suelo, lo introduce al suelo. O sea, es para asegurarse la reproducción. Ahí tenemos, ahí les muestra con el círculo rojo
una espiguilla, como se ve en la inflorescencia. La inflorescencia es una panoja laxa, y a veces, bueno, en Pictaquetium, en el caso de Nacella menesiana es una panoja laxa. En el caso de Pictaquetium montevidense es una panoja densa. Después tenemos la tribu Poeas. Esta es una tribu, perdón, la subfamilia Poides, ya habíamos visto, y ahora la tribu Poeas. Entonces, en esta tribu podemos ver que hay varios tipos, podemos encontrar varios tipos de espiguillas. Esta es la tribu donde está la avena. Entonces, tenemos el caso de la avena, que es una espiguilla pluriflora, como se puede ver acá, con una arista dorsal. Fíjense que acá en la avena la arista sale del dorso. No siempre tiene arista. En algunos casos la avena no desarrolla las aveneas no desarrollan esa arista. Y otras veces sí. Entonces, de acuerdo a las especies o a las variedades. Y después tienen la articulación de la raquilla que está por encima de las glumas, como es normal dentro de la subfamilia, pero en este caso también entre los antecios. Eso significa que se va como de la espiguilla a separar, este, separar en los distintos antecios. Entonces, después tenemos el caso de algunas poeas, que vamos a ver ejemplos, que tienen también una espiguilla pluriflora como la de la avena, pero nunca tienen aristas. Y después una espiguilla que se reduce en las flores inferiores, quedan solo las lemas, que serían estas que se ven acá en la imagen, las lemas reducidas, y tienen un antecio apical hermafrodita. Ese es el caso del ejemplo de Phalaris canariense y el alpiste. Y hay algunos Phalaris que son nativos y que se encuentran en nuestros campos nativos, en nuestros campos naturales. Como ejemplo de las avenas tenemos la avena sativa, que es la avena blanca, la avena estrigosa, que es la avena negra, y la avena bizantina, que es la avena amarilla. O sea, hay distintas especies de avenas que todas son cultivadas. Algunas sirven para pan, otras para harina, otras tienen diferentes usos. Después tenemos como nativas, tenemos Poa annua, tenemos una especie, el género Poa es un género muy importante, hay muchas forrajeras, si bien nosotros en nuestra zona no tenemos tantas especies, sí tenemos algunos representantes que son forrajeras. Eh, Poa annua es una especie introducida, naturalizada, que pueden ver acá en la imagen. Y después tenemos Poa lanígera, que es una especie que crece en el sotobosque chaqueño y que es una especie que es muy buena forrajera, y hay algunas poas que tenemos nosotros en el sotobosque chaqueño como la nígera que pueden ser buenas forrajeras invernales. Esa es la característica de las poas. Al ser carbono 3 son buenas forrajeras invernales. Después tenemos una especie que no es una buena forrajera, pero es una indicadora de buena condición del pastizal, que es de Yeusia viriblavesen, y le dicen paja de plata. Ustedes miran en el campo y brilla como si fuera plata sus panojas. Por eso le dicen paja de plata. Después tenemos la tribu Bromeas. Ustedes a esta especie la conocen porque fue la que usaron para poder ver los caracteres morfológicos de las poáceas. Es una espiguilla con sus glumas desarrolladas, con con las flores de espiguillas plurifloras, con articulaciones
de la espiguilla, de la raquilla entre los antecios, como se muestra en la imagen. O sea, cuando ustedes tienen en la mano un bromo, van a ver que se va separando en sus antecios, porque la articulación acá está entre los antecios. Tiene esta lígula membranácea que se puede observar en la imagen. Y esta sería la inflorescencia esta sería una espiguilla, esta otra espiguilla. La inflorescencia es una panoja laxa. Esta es una tribu, es una Bromus catárticus, es una especie que es una forrajera, es también naturalizada, y le dicen cebadilla criolla o cebadilla pampeana. Después tenemos una tribu que estas sí son plantas carbono 4, son plantas crans, sería la subfamilia Aristidoideas, que tiene una sola tribu que es Aristideas. Estas son plantas carbono 4, que hay varias especies en nuestra zona, y tiene la característica que es una espiguilla muy parecida a la que vimos de estipa. Inclusive en el campo ustedes se pueden confundir con una estipa, pero lo que tiene esta espiguilla es que tiene en la lema tiene una arista trífida. Entonces en el campo, ustedes si no saben si es una nacela o si es una arístida, lo que hacen es estiran el antecio de la espiguilla y miran si tiene una arista o tres aristas. Si tiene una arista, va a ser una nacela o una estipia. Y si tiene tres aristas, va a ser una arístida. Entonces esa es la forma de diferenciarlas en el campo. Porque después la lema es así, convoluta. Fíjense que acá la pálea está prácticamente reducida, tiene una sola flor hermafrodita, la articulación de la raquilla está por encima de las plumas. Entonces, y acá una característica también que la lígula es pestañosa, o sea, está formada por pelitos, pilosa pestañosa, o sea, pelos más cortos. Y después tenemos como ejemplos, tenemos en nuestra zona Aristida cincinalis, Aristida jubata. Aristida jubata es la que crece si ustedes van de Corrientes a Posadas, cuando están llegando a esas lomadas que andan cerca ya de Posadas, y cuando cruzan, antes de cruzar a Misiones y después de cruzar, van a ver unas lomadas que ahí toda esa vegetación que hay es Aristida jubata. El tema es que hace unos pocos años prácticamente todo era Aristida jubata, que fíjense, es una buena forrajera, y es una forrajera que anda muy bien en invierno. Y ahora hay bastantes lugares que se la ha sacado para poner una forrajera cultivada, que es Brachiaria brisanta, que le dicen normalmente la brisanta. O sea que han sacado un pasto que es nativo, que es una buena forrajera invernal, y o sea, sacaron un recurso invernal para poner un recurso cultivado que no es invernal. Entonces, a veces hay que conocer para poder hacer los manejos, porque lo que estamos haciendo es alterando el ambiente y no estamos favoreciendo, porque ya les digo, con un buen manejo, estas plantas porque lo que come la vaca es el rebrote, porque después son pastos bastante duros, pero bien manejadas, sin quema, pueden ser un buen recurso forrajero invernal. También tenemos Aristida circinalis, también una buena forrajera, y después cuando vean la parte de fitogeografía, van a ver que la Aristida jubata básicamente
forma las sabanas de arístidas en la región que yo le decía. Bien norte de Corrientes, sur de Misiones. Después tenemos su familia Dantonoideas con una tribu que son las Dantoneas. Estas son plantas carbono 3 y la espiguilla es perfecta, o sea, son espiguillas plurifloras, hermafroditas, característica de todas estas tribus que yo les decía, de estas subfamilias, que se reducen la flora apical. En este caso también hay articulación entre los antecios, las glumas son bien desarrolladas, prácticamente cubren toda la espiguilla y tienen una lígula que en la base es membranácea y después arriba son ciliadas. También en este caso de las dantoneas tienen algunas espiguillas que son pistiladas. Estas son ginodioicas, la sexualidad pueden tener espiguillas solo pistiladas, como en este caso, y espiguillas masculinas, en distintas inflorescencias. Entonces tenemos, como ejemplo, tenemos Cortaderia celoana, que algunos la deben conocer, ahora están muy de moda, se venden las inflorescencias para decoración, pero tienen que tratar de hacerle algún tratamiento porque vieron que yo les mostré que la espiguilla está articulada entre los antecios. Entonces, cuando ustedes la ponen como decoración, todos los días se van a ir cayendo los antecios. Así que normalmente le hacen algunos tratamientos para que no se caigan los antecios cuando la usan así para decoración de interiores. Es una planta que también se usa como ornamental, si bien es nativa, como ornamental, pero tiene que ser lugares grandes porque son matas muy altas, son plantas muy grandes, plantas altas y matas muy grandes, como se ve en la imagen. Y tienen la característica es que tienen las lemas pilosas, por eso le da ese aspecto que es decorativo. Después tenemos las arundinoideas con con una sola tribu que es arundinia. Estas también son plantas carbono 3. Son también muy parecidas a la anterior, espiguillas plurifloras con las lemas con pelos, la articulación de la raquilla por encima de las glumas y entre los antecios. Pero son todas hermafroditas. Acá no hay plantas ginodioicas. Son todas hermafroditas. Y otra característica que la separa del anterior es que acá la lígula es membranácea y tiene estas aurículas muy desarrolladas en las hojas. El ejemplo es Arundodonax, que se llama comúnmente caña de Castilla, que sería esta imagen que pueden observar acá. Estas son subleñosas y son muy rizomatosas. Por eso se las usaba para mantener dunas, terraplenes, para que no haya pérdida de suelo. El problema es que son tan agresivas. Si ustedes van de acá a Mercedes, van a ver que en los costados del río Corrientes tienen esta planta que no fue un buen acierto ponerla. Uno, porque tapa toda la visual de un paisaje muy lindo, son muy altas y también son muy agresivas. O sea, hay otras poáceas que son más interesantes para ponerlas como para retener suelo. Fíjense que esta cada vez va avanzando más, que dentro de poco ya va a llegar a Mercedes, porque son muy agresivas. Y es muy difícil de poder controlarlas por los rizomas que tienen. Esta es una planta que se usa es introducida, no es una planta nativa, y se la utiliza como para bioenergía, y también se usan
las cañas para hacer chapadur, o sea, tiene usos, tienen usos sus cañas. También muchos la usan como ornamental, pero ya les digo, cuando ustedes van a usar esta especie como ornamentales, tienen que tener cuidado que como son tan rizomatosas, terminan haciendo un problema, porque son muy difíciles de controlarlas. O sea, por eso es importante que ustedes conozcan las poáceas, conozcan cuál es su modo de reproducción vegetativo, porque si ustedes las ponen muchas veces pues les va a causar un grave problema. Y si ustedes ya conocen, saben, entonces van a tener más cuidado cuando van a implantar una poácea. Profe, Sí, le pregunto, entonces todos los antecios de las piguillas van a ser perfectos. sí, 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 Bien, todos son gracias. perfectos. Entonces, después pasamos a otra subfamilia que son las cloridoides. Acá vamos a encontrar dentro de esta subfamilia, que son plantas carbono 4, vamos a encontrar dos tipos de espiguillas, como se observa en la imagen. En algunas tribus vamos a tener espiguillas que son con un solo antecio desarrollado. Siempre la apical es estéril y después vamos a tener la articulación de la raquilla por encima de las glumas, o sea, se sigue manteniendo en esta subfamilia esa característica de las espiguillas en cuanto a la reducción de las flores y a la articulación de la raquilla. Y después vamos a tener algunas que son pluriflora, o sea, vamos a encontrar uniflora, biflora, pluriflora y algunas eragrostias vamos a encontrar que tiene hasta 60 flores. Acá podemos encontrar espiguillas con muchísimas flores. Entonces, acá hay tres tribus que son cloridias, eragrostidias y zoíceas. Entonces, la tribu Cloridias se caracteriza porque puede tener dos tipos de espiguillas. Espiguillas, como mostramos hoy, con la flor inferior fértil y la apical reducida, como es el caso de este ejemplo. Acá muestra una sola flor desarrollada, un solo antecio desarrollado, y acá esta es un resto de raquilla que muestra que acá hay espiguillas reducidas. Estas son las dos glumas y la articulación de la raquilla está por encima de las glumas. Y después podemos encontrar otro tipo de espiguilla donde la inferior es hermafrodita, como se puede ver acá en esta imagen de un cloris. La siguiente es solo masculina, como se puede ver acá, por eso es un poco más pequeña, porque no tiene flor, no tiene sexualidad femenina. Y la apical es reducida. Acá puede haber una o dos, depende de las especies, apicales reducidas. Y cada vez van siendo más chiquitas. Fíjense, acá se ve, no sé si logran ver lo que les señalo. ¿Logran ver? Ahí se ve esa espiguilla, perdón, ese antecio que está reducido. Entonces, eh, ¿logran ver? Sí, Sí, sí. profe. Ah, bueno, perfecto. Y otra característica que es lo que nosotros nos hace reconocer muchas cloridias de lejos, es que tienen racimos espiciformes unilaterales y que están agrupados en el extremo de la caña. Fíjense acá los dos ejemplos, tienen racimos espiciformes unilaterales agrupados en el extremo de la caña. Es en este caso, acá les muestro cómo es el racimo espiciforme unilateral. Quiere decir que es un racimo, pero tiene pedicelos muy cortitos, por eso parece una espiga, de ahí el nombre racimo espiciforme. Y unilateral, porque todas las espiguillas están a un solo lado del raquis. Por eso se llaman unilaterales.
y agrupado en el extremo de la caña. Por eso nosotros reconocemos, por ejemplo, a veces desde el auto podemos reconocer muchos cloris o cloridias porque se observa un escapo largo y arriba esa especie de plumero. Eso es lo que nos permite reconocer a las cloridias. Entonces, tenemos, por ejemplo, Cloris gallana, que es esta imagen, esta foto está sacada en una arrocera, o sea, está como maleza de arroz, grama Rhodes, pero también es forrajera, o le dicen grama Rhodes o pasto italiano, pero también es, como les decía, es forrajera. Acá lo podemos ver en un campo, a la mata de Cloris gallana. Después también podemos tener Cloris elata, que también esta tiene valor forrajero, pero no es tan alto, un valor medio. Eh, Antes se llamaba Cloris polidactila y Cloris dandiana, es todo hoy Cloris elata. Acá pueden ver el detalle de la inflorescencia y fíjense esto, lo que yo les decía, este aspecto de plumero que se pueden observar. Entonces, después tenemos otras cloridias que son Cynodon dactylon, que es la gramilla o pata de perdiz. Y tenemos Cynodon plectostachys, que es el pasto estrella. O sea, el Cynodon dactylon es la gramilla y Cynodon plectostachys es el pasto estrella. Justamente el nombre común de pasto estrella le llaman porque del modo que están dispuestos los racimos espiciformes, si ustedes le miran de arriba parece una estrella. De ahí viene el nombre de pasto estrella. Esta fue introducida como forrajera, muy buena forrajera, pero eh, se naturalizó y muchas veces ya se hace maleza. Ese es el problema con las especies de Asia que se introducen como forrajera, que acá no tienen los controladores biológicos que son iguales que los de la zona de origen. Entonces, ¿qué pasa? Si no tienen un buen manejo, se naturalizan y terminan siendo una maleza, porque después es muy difícil de combatirlas. Entonces, ¿por qué? Porque de las zonas que las traen, ahí hay animales que tienen patas muy grandes, como elefantes, animales. Acá, entonces, no, con los que nosotros tenemos en los ganados, nuestro ganado vacuno, no llega a poder combatirla. También la alimentación no es tan grande como lo que consumen estos herbívoros, como los de Asia. Entonces, llega un momento que si uno tiene un buen manejo, se convierten en un problema. Por eso hay que tener mucho cuidado con las especies introducidas como forrajeras, como está pasando hoy en día con la Brachiaria grisanta, que si bien es muy buena forrajera, pero está invadiendo todo. Entonces, después tenemos dos malezas, que son el Leucine indica, que le dicen grama carraspera, y el Leucine tristachia pata de gallo. Estas se diferencian, es importante reconocerlas, porque una es anual y también es la índica es resistente al glifosato. Aunque hay algunos, pero todavía no está declarada pero en algunos lugares la tristaquia también dicen que es resistente. Entonces, la Leucine indica tiene los racimos más angostos y más largos, racimos espiciformes unilaterales. Recuerden que acá siempre las espiguillas van para un solo lado. Eso lo pueden observar ustedes en el campo, cuando encuentran estas especies, ver bien ese racimo espiciforme unilateral. Y después tenemos el Leucine tristachia, que son mucho más gruesas y más cortas los racimos espiciformes. Entonces, esas son las diferencias entre estas dos especies que son, este, que son muy agresivas, que son malezas muy importantes.
Bueno, el Cynodactylon también es forrajera y también puede actuar como maleza. Y esta también son maleza en cultivo, pero podrían ser forrajeras. Y las semillas son consumidas por los pájaros. Profe, Las, sí, ¿cuál de las dos es anual? la anual es la índica. Ah, bueno, muchas gracias. Y es importante, yo siempre les muestro también acá cuáles son consumidas por los pájaros, porque en los pájaros de las sabanas son los que más se extinguieron, justamente porque eh, justo en la época de donde en el momento que ellos anidan, que es primavera, verano, es cuando cuando queman los campos y entonces ahí no tienen dónde anidar, tampoco tienen que consumir y ahí es cuando nosotros perdemos diversidad de pájaros. Recuerden que todos los problemas que estamos teniendo en este momento, sequías, este, y de fuegos, de quemazones tan grandes, son por mal manejo del hombre. Por eso hay que tratar de no perder la biodiversidad. Después tenemos otras especies que son Leptocloa virgata, que le dicen ñandú capí, Leptocloa chloridiformis, que es el pasto cañadas, también le dicen, Papoforum filipianum, esta es una maleza, hay varios los chaqueños deben conocer, porque es una maleza muy importante. Después tenemos Tricloris crinita, o sea, en esta tribu hay muchísimos ejemplos en nuestra zona, muchos son malezas y muchos son forrajeras. Estas son forrajeras, las leptocloa, y después, bueno, tenemos también las semillas son consumidas por los pájaros y también tenemos papóforo, que si bien es forrajera, pero es una maleza muy importante. Y Tricloris es una forrajera. Es importante, chicos, que ustedes, por eso yo les pongo ahí, que ustedes conozcan la diversidad de forrajeras y las puedan reconocer, porque entonces cuando uno maneja una pastura natural, tiene que saber qué diversidad de plantas que son forrajeras tienen. ¿Estamos? Y hay muchas veces que ustedes, por no conocerlas, no las cuidan, ¿eh? Porque no conocen y no saben que es una valiosa forrajera. Entonces, por eso yo trato de que, si bien después van a tener una materia forraje, pero ya acá van viendo cuáles realmente son las plantas que ustedes pueden encontrar en campos naturales y que las tienen que cuidar porque son buenas forrajeras nativas. Después tenemos eh, no sé si chicos les hago una pregunta, no sé si están cansados, si quieren dejar acá o si quieren continuar hasta terminar. Ya estamos teniendo casi una hora de teoría y no sé cómo ustedes quieran. Si quieren cortamos acá y terminamos mañana o si quieren seguimos. Está a criterio de ustedes que no estén muy cansados. O se durmieron o se fueron. O las dos cosas, ¿no? Se fueron a dormir. Hasta ahora van casi una hora de teoría y un grupo que te empieza dentro de poco. Acá en el chat dicen como usted diga. Y bueno, Están entonces faltando las panicoides. las agrostías, Ah, o sea, sí, dos tribus de eclostias, suizas y cloridoides y panicoides. después, como quieran. Y son más o menos media hora más de teórico, ¿no? Sí, y Yo, bueno, yo por eh, el Gaby, no sé, obviamente es su decisión, pero por ahí le podríamos cortar acá el teórico, que los que tienen práctico enseguida por lo menos asimilen un poquito. Y claro, que asimilen estas tribus que hemos visto porque si no va a ser y mucho para tratar de, de asimilar. claro.
Y entonces mañana mañana completamos cloridoideas y hacemos panicoidea, que panicoidea es largo porque es una Por eso, familia importante. sí, pero Bueno, si los alumnos están de acuerdo, a mí me parece bien, o sea, es lo que, pero yo creo que para ellos va a ser mejor. sí, Y aparte mañana, enseguida ya empieza un grupo de trabajo mañana, también. porque mañana cuando yo termino, entonces el ingeniero daría palmeras. Entonces queda, Se abre la votación, ¿quién vota a favor? Porque viene mañana. no, Sí, sí, sí está bien, dicen acá en el chat. Sí, sí, porque continuamos son mañana nomás. muchas tribus y que bueno, que dijeran bien las que vimos hasta ahora y mañana le damos, así digieren bien lo que es panicoide. Está. La parte de la agrostidias también es muy importante en nuestra zona y bueno, así que es preferible que estén más frescos para escuchar. Sí, Así que sí. bueno, yo les digo si tienen alguna consulta. Si alguien tiene una consulta de esto que vieron hasta ahora, por favor háganla. Acá. Profe, yo tengo una. Sí, En Aristidias, en la sí. guía, nos dice que las lemas son fluxosas de columna presente o ausente. ¿A qué se refiere con columnas? No, esa es como es la base de la, de la, que vieron que yo les decía, columna se le llama tiene como una base en las tres aristas. Viste que yo te dije la arista tiene tres aristas o arista trífida. Entonces, en esa base a veces tiene un pedacito que está soldado, que es la columna. Pero eso yo no le, a mí lo que me interesa, si bien en la guía ustedes tienen una descripción más detallada, porque el día de mañana eso a ustedes les tiene que servir para siempre. Entonces el día de mañana ustedes tienen una duda y pueden mirar ahí. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan lo que les va a ayudar en el campo a saber qué es una aristidia, ¿tá? Que es, eh, entonces, ver que es un antecio con una sola flor, o sea, un solo antecio, perdón, que la lema es convoluta, que es fusiforme y que tiene una arista trífida. Con eso, y que la articulación de la raquilla está por encima de las glumas. Entonces, eso en el campo, yo les decía, ustedes estiran ese antecio y lo van a separar bien de una stipia, por ejemplo. Entonces, a mí lo que me interesa es eso que ustedes sepan. ¿Estamos? Porque lo de la columna, más que nada después se usa para saber cuáles son para las especies. ¿Ah? Pero es Claro. una parte en la base de la arista, porque en realidad la arista es trífida. Y tiene a veces esa base que es donde está soldada, las tres aristas, eso es la columna. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá estoy contestando en el chat porque preguntan si bromeas. No le quedó claro si es uniflora o pluriflora. Y yo justo le estaba No. contestando que son Ah, de 2 a más flores por fértiles por espiguilla. sí, sí. Mientras tanto, si hay otra consulta, ¿Alguna otra consulta? Yo lo que les voy a pedir es, bueno, en el práctico van a ver también, y salgan un poco y miren las poáceas que hay y traten de reconocerla y miren la articulación de la raquilla y miren las lígulas y miren, porque es una familia muy importante, chicos. Y la taxonomía la van a ver solo acá, algo van a ver en forraje y es muy importante poder reconocerlas a las poáceas. Así que una práctica es salir y encontrar una poácea y tratar de reconocerlas y mirar esos caracteres. Pues nosotros le damos básicamente caracteres que pueden ver en el campo. Entonces, estos caracteres que yo les voy dando son de años de experiencia, de años de mirar las poáceas en el campo, o sea, para poder brindarles a ustedes algo que sea útil, ¿tá? No lo que está escrito en los libros, sino algo que yo sé que a ustedes en el campo les va a resultar útil. ¿Estamos?
Entonces, con esta teoría traten de practicar esos caracteres que les va a permitir, por ejemplo, mirar una cloridia, mirar cómo es esa, esas espiguillas unilaterales. Después en panicoides van a volver a ver espiguilla unilateral, pero, pero En un género van a más. ver que la diferencia va a estar en la articulación de la raquilla, entonces Sí. por eso es importante ver esos caracteres. ¿Estamos? ¿No hay más ninguna consulta? No, en el chat no. Bueno, Así que entonces bueno. yo me despido y mañana entonces continuamos, Marco. Bueno, Inge, muchas gracias. Bueno, les vaya bien. Hasta Chao. luego.